De esta vamos a salir. De esta vamos a salir. Los quiero. Bueno, un gusto, Carlos. Yo quería hablar de varias cosas hoy y bueno, Carlos entró antes, él iba a entrar después, pero bueno, entró antes y fue un gusto que él esté aquí con nosotros. Yo quiero primero aclarar también una cosa, porque además siempre lo he dicho, a mí no me importa, y lo digo para la audiencia que tenemos aquí, a mí me importa una buena relación entre el país donde nací y el país donde soy ciudadano por adopción. En este país, para que quede claro, no hay representación étnica. Hay países como en Irak, donde hay regiones donde están los kurdos, en otras regiones están los sunitas, en otras los chiitas. Hay países donde hay parlamentos donde se dan asientos confesionales, asientos étnicos. Ese no es el caso de los Estados Unidos. En este país, la representación en el Congreso, la votación para el presidente, todo eso se hace por el lugar donde uno vive. Es una desviación de los principios federales en los cuales este país se fundó, la idea de convertir la política, y lo digo por cultura política, aunque no es ilegal, es una traición a los principios fundadores de este país. Es una traición. Este país no está basado en eso, al contrario, está basado en que la república gana cuando se mezclan los intereses de todo el mundo en grandes distritos, de todas las personas, en grandes distritos, de manera tal que una facción, y esto lo digo, pueden buscarlo en el Federalista número 10. Otras cosas que están parecidas en el Federalista 51, que son los papeles que escribieron, los artículos que escribieron los fundadores de este país, pensando en el beneficio y el futuro de la República. Y una de las cosas que dijeron es que sería un error enorme para el futuro del país cuando facciones como estos que son los cubanoamericanos de derecha, que son una facción, monopolizan y secuestran la política que debe servir a los intereses de toda la nación. No hay senadores cubanoamericanos, hay senadores que tienen que sus padres fueron cubanoamericanos, pero no hay un senador cubanoamericano porque no hay un asiento para los cubanoamericanos en el Congreso. De hecho, si uno ve por proporción, los cubanoamericanos son mucho menos de lo que están representados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y hay que tener claro que si se piensa en términos de los intereses nacionales y valores de este país, que es lo que deberían hacer los políticos responsables, no cautivados por la politiquería, deberían pensar en varias cosas. ¿Cuáles son los intereses de los Estados Unidos y valores con respecto a Cuba y cómo promoverlo? Este culipandeo, porque voy a repetir la palabra, esta acomodación a las peores pasiones dentro de la comunidad cubanoamericana es vergonzosa. Vergonzosa para los políticos electos y vergonzosa también para el presidente Biden con esta reunión que se ha montado. Aquí quiero decirlo para que quede claro, porque creo que es una actitud que los cubanos americanos que vivimos en otros estados o incluso dentro de la Florida podríamos adoptar. Y hay que crear una coalición para cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y eliminar las sanciones. La preocupación que ha sido típica de grupos como el Cuba Study Group y otros, que ha sido buscar una mayoría en la comunidad cubanoamericana como condición para un cambio de política hacia Cuba, es una traición también de los ideales fundadores de este país. Aquí lo que hay que hacer es buscar aquello que le interese, que son los intereses y valores de este país. Si hay mayoría dentro de la comunidad cubanoamericana, mejor. Y sería mejor también porque eso le daría a la comunidad cubanoamericana cierto leverage, cierta oportunidad de expresarse en Cuba y decir, nosotros contribuimos al bien del país, ustedes no nos pueden tratar como ciudadanos de segunda categoría. Pero no se puede uno sentar a esperar eso. Si el tren está lleno y si con los agricultores por los intereses que ellos tengan, si con los industriales por los intereses que ellos tengan, si por la comunidad de derechos humanos por los intereses y valores que ellos tengan, si por las diferentes mayorías morales dentro de las comunidades religiosas por los intereses y valores que ellos tengan, está listo el tren para salir y seguimos siendo o somos o no somos mayoría, minoría dentro de la comunidad cubanoamericana, que el tren salga. Y a nosotros nos debe importar, no nos debe importar menos
lo que piense el otro grupo de cubanos americanos del otro lado. Han secuestrado una política durante más de 62 años, por decirlo. No la han secuestrado más de 62 años porque antes no fueron ellos los que la pusieron, pero desde 1990 prácticamente han secuestrado esa política para sus intereses. Así que cualquiera que te venga a meter el cuento, además lo han hecho apoyándose en leyes que estaban vigentes, porque si las hubiesen tenido que pasar después de 1990, no las hubieran podido pasar, porque aquí quitar una ley es mucho más difícil que pasarla, pero se montaron en eso oportunistamente. No se pensó como era correcto cuando se acabó la Guerra Fría, que era desmontar toda esa legislación de Guerra Fría y decir, vamos a valorar ahora de cero lo que debe ser la política de Cuba, la política de Estados Unidos hacia Cuba, y entonces ellos se han montado en todo eso. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que tenerlo en cuenta para el momento que viene. Yo quisiera, y me va a ayudar Felipe, que está ahí con nosotros, yo quisiera ver lo que dijo Biden parte por parte y irlo comentando. Primero que todo, quiero agradecerle a Felipe que nos va a acompañar aquí. Yo no lo pude encontrar en español, pero lo voy a poner en inglés y lo voy a ir comentando. Este es el artículo, pero el planteamiento está más abajo, está el discurso en el texto completo, Felipe. Mira, ahí está. Dice él que está honrado de recibir a los miembros de la comunidad cubanoamericana y al senador Menéndez para expresar cómo los Estados Unidos van a continuar su posición con el pueblo cubano, que ha sufrido por décadas con el fallido régimen comunista. Vamos a poner varias cosas aquí y como todo, aquí ni Felipe tiene la responsabilidad, ni tiene responsabilidad Lazo. El que estoy hablando desde aquí soy yo. ¿Me puedes poner ese párrafo primero, Felipe? Bájamelo ahí, porque lo quiero comentar ahí directo. Mira, primero, él ha recibido ahí a miembros de la comunidad cubanoamericana. Los miembros de la comunidad cubanoamericana que fueron allí, que no son representantes electos, no son representativos de nada. Los 100 primeros nombres en la lista de Miami o los 100 cubanos que vengan de otros estados son tan representativos como esta gente que está ahí. Para que quede claro en esto de los miembros de la comunidad cubanoamericana. Ahí con peso real que tiene una representación que le han dado los votantes de New Jersey está el senador Bob Menéndez, que no tiene los intereses del estado de New Jersey como primero en su prioridad. Aquí se dice que el presidente Biden dice que va a continuar. O sea, que hay una cosa que hay que asumir, y es que Estados Unidos ha estado con el pueblo de Cuba y que ha estado con el pueblo de Cuba, que ha estado sufriendo por décadas al régimen comunista fallido. Vamos a empezar por esta vuelta. Estados Unidos ha estado del lado del pueblo cubano, dicen ellos. Bueno, ¿qué dice el memorándum de Lester Marjorie? La manera de estar con el pueblo cubano era causándole hambre, desesperación y caída en los salarios reales. La manera de estar con el pueblo cubano de Estados Unidos ha sido que se discutió como parte de las operaciones después de la crisis de octubre y Bahía Cochino, que se discutió con el almirante Lyman Fitzpatrick, la idea de hundir un barco lleno de refugiados cubanos para echarle la culpa al gobierno cubano y mandar una invasión. No se llevó a cabo, no se llevó a través de implementación, pero el hecho de que eso haya estado sobre la mesa dice bien claro que no hay ninguna continuidad en estar con el pueblo cubano. Aquí se estaba luchando una batalla de Guerra Fría y el pueblo cubano, en el cálculo de la mayoría, no de todos, porque hubo gente honesta dentro de la administración Johnson, dentro de la administración Kennedy, como Bill Atwood, como el historiador Arthur Schlesinger, como Pete Byron Bakey, que escribieron a finales de la administración Johnson un memorándum para mejorar las relaciones con el pueblo cubano desde la sensibilidad de los valores de esta gran nación, de la sensibilidad de la patria de Lincoln. Aquí hubo senadores como fue
el senador James Abourex. Aquí hubo posiciones en momentos incluso dignas de este país, incluso hay que separarlo por partes porque él también habló de un bombardeo a Cuba, pero tuvo la posición digna del secretario de Estado Henry Kissinger cuando le dijo al equipo de él que iba a negociar con Cuba que se comportaran como un big boy, como una persona grande y que actuaran con caballerosidad, no como una comadreja en la relación con Cuba. Eso ha habido. Pero la política del gobierno de Estados Unidos en relación a Cuba no puede ser una continuidad. Esa idea de continuidad aquí es tan mala como la idea de continuidad allá. Porque la continuidad aquí significa no es not stay with the Cuban people. No es estar con el pueblo cubano. Es estar con toda una política montada legalmente por la ley Torricelli, la ley Helms, en parte incluso por la Trade Sanction Reform Act del 2000 y otras cosas que han ocurrido, el uso de las remesas como arma para doblar la voluntad del pueblo cubano, todo eso es lo que ha ido ocurriendo. Así que no vamos a dejarnos llevar por la mentira, que si en algún lugar también se necesita tremendo cambio es en el contexto de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y vamos a decirlo con claridad, y esto lo digo yo, esto no es responsabilidad de mi amigo Felipe que está aquí, ni es por Carlos Lazo, pero yo voy a decir mi opinión. A mí me parece que el comunismo le ha traído a Cuba grandes desastres, pero los Estados Unidos no han estado allí para estar del lado de los que quieren parar ese desastre. En cuanto al manejo de una economía de comando que fue un desastre haberla importado de la Unión Soviética, una animadversión al mercado que ha dado pena, malas inversiones, incluso en medio de una situación tan difícil cuando se destruyó la industria azucarera y no se tomaron políticas favorables al mercado para producir alimentos y garantizar una seguridad alimentaria al pueblo. Pero vamos a ser claros, señores, si alguien ha contribuido primero a que esos fallos se oscurezcan, ha sido la política de bloqueo hacia Cuba. Si alguien también ha contribuido a que haya que adoptar políticas de estado de sitio, de fortaleza sitiada, de control, ha sido la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Así que es el colmo de los colmos que utilizando las protestas que tienen una razón también negativa, porque no se puede ignorar el papel del bloqueo, no se puede ignorar el papel de la guerra mediática, pero también tiene razones legítimas de crítica al gobierno cubano, lo menos que se necesita después de esas protestas y de esa desesperación y hambre, y crítica al gobierno cubano que hizo que esas personas salieran a la calle, lo menos que se necesita es una política de reforzamiento de las sanciones. Lo menos que se necesita, y hay que tener verdaderamente la cara de palo para decir que ahora se van a meter otro mes más estudiando el tema de las remesas, cuando la plataforma del Partido Demócrata decía que el tema ese de la remesa lo iban a eliminar swiftly. Búsquenlo en inglés lo que quiere decir esa palabra. Quiere decir rápidamente, inmediatamente. Iban a eliminar todo eso. Y se metieron 6 meses sentaditos con la ayuda de todos estos cubanos que estaban ahora ahí en la Casa Blanca, posponiendo, diciendo que no era una prioridad, cuando una gran potencia como los Estados Unidos tiene que tener la dignidad democrática de tener un presidente ocupándose de ciertas cosas como Rusia y como China, y también un funcionario en el Departamento de Estado, un director para América Latina en la Casa Blanca, haciendo lo que el presidente prometió y le conviene a este país y es coherente con sus valores. Así que, por favor, vamos a empezar por decir que este primer párrafo contiene un grupo importante de premisas erradas y de grandes mentiras. Ponme el otro párrafo, Felipe, si puede. Alguien puso que el Mundo García estaba allí. Yo quiero decir que le agradezco. Si el Mundo García ha venido a ver este programa, yo se lo agradezco. Yo le agradezco que vea este programa. Todo el que quiera verlo y todo el que quiera tener una idea de lo que está pasando en el tema de Cuba y escuchar mi opinión, que no es la última opinión. Yo soy un simple académico, un cubano más. Mi opinión no cuenta más ni menos que la de los demás, pero le estoy dando desde la perspectiva de una persona informada. Dice aquí, temprano en este mes los cubanos tomaron las calles
en una demostración histórica de la voluntad del pueblo de Cuba, y el régimen respondió con violencia y represión, detenciones masivas y sham trial, quiere decir falso juicio. Las personas han desaparecido, los que han hablado están siendo desaparecidos, algo así dice, people disappearing who have spoken out, están desapareciendo los que han hablado, justo desapareciendo. Quiero decir aquí para que quede claro, este programa y yo consideran en línea con el derecho internacional que toda persona tiene derecho a un juicio justo en cualquier condición. Incluso bajo estado de emergencia, las personas tienen un derecho a un juicio justo. Si el gobierno cubano ha corrido juicios que empiezan el lunes y la apelación se corre el martes y la sentencia definitiva es el miércoles, eso no corresponde a los patrones de un juicio justo. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ahora, quiero decirlo también, hay posibilidad que en condiciones de emergencia se establezcan juicios sumarios, pero también de manera sumaria debe correrse las apelaciones respectivas. Y hay que distinguir en estas condiciones lo que el propio presidente admitió, que es que habían personas con protestas legítimas y que habían que diferenciarlo de la gente que se envuelva en actos vandálicos. Cualquier tipo de oposición que quiera jugar una función leal a la soberanía del país, al bienestar del país, tiene que también tomar distancia rápida y desmarcarse de cualquier intento de derribar al gobierno por la fuerza y de cometer actos vandálicos contra la propiedad. Entonces, llamo la atención que aquí hay algo en lo cual Biden no está inventando algo de la nada, sino que está diciendo una cosa que debe tomarse en cuenta. A la vez, a mí me parece que cada vez que se está hablando de desapariciones, por lo menos toda la información que yo veo que llega de Cuba y las informaciones que han dado a través de las conferencias de prensa, etcétera, dicen que las personas que están detenidas se le ha informado a sus familiares. Desaparecido en América Latina significa una persona que no se sabe su paradero. No se puede, no es correcto andar diciendo que incluso si la persona está detenida desde tu perspectiva injustamente es un desaparecido. Así que vamos a dejar la falta de respeto por el activismo real de derechos humanos, por la seriedad con que organizaciones de los derechos humanos han enfrentado a las dictaduras en múltiples ocasiones y confundiendo lo que se critica con justicia y los inventos y diatribas que solo desprestigian cuando se hace una reclamación con apelación real o con un apelativo, con una base real. Así que en este caso yo creo que hay que poner esto en cuenta. Además, el presidente Biden se está haciendo, por decirlo de alguna manera, el distraído cuando no está reconociendo que esas protestas, resultado del hambre, la desesperación y la incertidumbre, el hartazgo en medio de una pandemia, no se pueden ver objetivamente si usted no cuenta el papel que ha estado jugando la política de su antecesor, Donald Trump, y la política que él ha empleado contra Cuba, continuidad de la crueldad de la política de Donald Trump en los últimos 6 meses. Y por cierto, política de la cual hace corresponsables y cómplices a todos los que estaban sentados en esa mesa, los que trabajan para su gobierno y los que están ahí escuchándole sin salir a la calle después y llamar a una conferencia de prensa que lo llene de vergüenza. Porque lo que está haciendo es retrasando la posibilidad minuto a minuto de salvar vidas de cubanos, de familiares de la comunidad cubanoamericana, de los que estaban ahí con él. Felipe, ¿me puedes seguir subiendo un poquitico ahí? No sé si me estoy pasando, no sé si en algo, y te digo, si ves que yo digo algo que tu presencia aquí te comprometa, que el gobierno de Cuba no te vaya a gustar, no le vaya a gustar que tú estés aquí, que el gobierno americano no le vaya a gustar que tú estés aquí, yo vengo desde la tradición independentista. La tradición independentista, antes de entregar una cuadra de Bayamo, prefirió darle candela. Así que por la dignidad humana, por el respeto a lo que es la verdad, no me voy a callar en nada y voy a seguir hablando aquí como me enseñaron a mí y me educó mi madre. Se voy aquí. Family members, I am told, are not able,
have no idea. Dice, los miembros de la familia, se me ha dicho, yo no sé quién le ha dicho esto, no son capaces, no tienen idea de dónde están sus familiares en Cuba. Y es una violación grande de los derechos del pueblo cubano, y los cubanos americanos están sufriendo. Ellos están sufriendo porque sus amados, sus seres queridos están sufriendo, y esto es francamente intolerable. Claramente que es intolerable si una persona no sabe si un familiar de él está detenido. Si ese es el caso, y yo quiero que digan los que están de responsables de esto, que pongan los nombres, que se los den a Amnistía Internacional, o que se los den a Human Rights Watch, o que se los den a la... Mire, porque yo tengo, para hablar también con sinceridad, bajo la dirección de Erika Guevara Rosas, en Amnistía Internacional no creo en esa organización mucho tampoco. El nivel de sesgo, falta de crítica, bloqueo, todo eso a mí me hace sospechoso de eso. En el caso de José Miguel Vivanco, un poco más suave, porque también veo que ha tenido su sesgo, pero sí de vez en cuando con más frecuencia le mete el ramalazo que le toca a la política de bloqueo. Pero si en alguien yo confío, que me parece que es una presidenta de Chile, que fue un ejemplo de persona, líder de una izquierda democrática comprometida con la causa contra el bloqueo, pero también con reclamaciones al gobierno cubano, que viajó a Cuba y habló de derechos humanos con el cardenal Ortega, es Michelle Bachelet. Si hay personas que no saben dónde está su familia, yo le digo, vaya y comuníquese con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Y ahí hay una persona que yo sé que hay mil críticas a hacerle, pero me parece que dentro de lo que hay disponible es una de las personas que yo respeto. Así lo estoy diciendo, esta es mi opinión. Ahora, que vaya allí y lo diga, esta persona que está aquí, tan. Si esa persona, ahora viene Biden de nuevo con su emocionalidad, la idea de tocarle los corazones a la gente y todo eso. Claro que la familia tiene que estar dolida, pero aquí está dolida no solo la familia de los que protestaron y metieron preso. Ahí está dolida la familia de los tantos cubanos americanos que tienen familia allá y usted no ha restablecido el sistema de la cesión consular para que puedan aplicar a sus visas y poder venir aquí a los Estados Unidos y que se les atiendan sus pedidos. Aquí está dolido todos los cubanos eso y están sufriendo, para usar su palabra, casi de una manera francamente intolerable, las personas que tienen familia allá y se le ponen uno tras otro obstáculos a la remesa. Los obstáculos que le pone el gobierno cubano o lo que usted dice que es un impuesto que le cobra, que le quita más de un cierto por ciento, y los obstáculos que le puso Donald Trump que usted sigue manteniendo. Entonces, por favor, usted gana la alta moral y los que lo han apoyado ganan la alta moral el día que ni un día más, ni un minuto más mantengan las restricciones a la remesa. Así que vamos a hablar con claridad. Está bueno ya de decir que la gente está dolida por lo que le hace el otro sin decir lo que le hace a usted. El presidente Kennedy, cuando se paró frente al muro de Berlín, lo que dijo es, tenemos miles de defectos, pero nosotros no ponemos un muro para contener a nuestra gente para que no vaya al otro lado. Y usted sabe lo que ha hecho Estados Unidos en el tiempo que usted fue senador del Congreso. Y déjeme decirle que yo voté por usted porque lo respeté y por muchas cosas. Senador Biden, lo que usted ha hecho es formar parte en todo ese tiempo y ahora más todavía, menos en el periodo de Obama, de construir otro muro. A los problemas que el gobierno cubano le puso a los envíos de remesa, usted lo que hizo fue ponerle otro muro más. Así que si quiere hablar de sufrimiento, por favor, muévase a donde están los valores de este gran país y que, por cierto, le va a ser más conveniente en la campaña electoral en la Florida, porque si no se lo han dicho por ineficiente, por acomodaticio, por el appeasement ese que tiene de apaciguamiento, a lo que usted dice en la búsqueda de carreras políticas en Washington, lo único reliable, lo único que se puede contar y coger con la mano es la encuesta de la FIU. Y la gran mayoría de los cubanos americanos están a favor del envío de remesas a Cuba y están a favor de la apertura de la sección consular. Así que, por favor, no se deje engañar o no trate de hacernos pasar a nosotros por bobos con este discursito y con este parrafito de que cosas son francamente intolerables,
que también es intolerable los dolores que usted le está causando al pueblo de Cuba. Entonces, vamos para el otro, Felipe. Sí. Dice, yo quiero que los cubanos americanos sepan que todos en esta mesa, y yo incluso, yo sí veo el dolor, veo su dolor. Hemos escuchado las voces y hemos escuchado los llamados a la libertad que vienen de la isla. Bueno, yo creo que está bien que se reúnan ahí, que estén acerca y que dice que ven nuestro dolor. A mí no me queda claro que lo están viendo, que no lo está viendo él, ni que lo está viendo su equipo, ni que lo está viendo los cubanos americanos que han ido allí para hacerle corito de tragedia griega. Si ven el verdadero dolor que tiene el pueblo cubano, tienen que criticar lo que hace el gobierno cubano y tienen que criticar lo que hace este gobierno aquí. Y sobre todo exigirle que cumpla las promesas por las cuales muchos cubanos americanos salieron y votaron por él. Por cierto, la decepción está creciendo. Y voy a decir lo que yo creo. Carlos tiene su opinión, yo tengo la mía, pero no es tan incompatible. Yo creo que hay que prepararse para buscar quien sea en la primaria demócrata en la Florida y reclamar, por cierto, que esa persona que conste que está en contra, que ha estado en contra de la dilación en el levantamiento de la prohibición a la remesa y que están en contra de que se siga posponiendo el levantamiento y el fin de las medidas que se tomaron por parte del presidente Trump. Y quiero decir algo más, que es quienes deben estar en esa mesa. La política hacia Cuba no debe ser discutida solo por representantes de la comunidad cubanoamericana. Incluso aunque el senador Méndez tiene derecho a estar ahí porque es el principal líder de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores y ha recibido el voto de los electores de New Jersey, hay mucha gente interesada en el tema de Cuba. Y la política de Estados Unidos hacia Cuba es la política de Estados Unidos, no la política de Miami, ni de la Florida, ni de New Jersey, sino de todo el país. Yo creo que en esa mesa faltó el senador Patrick Leahy, que tiene intereses y ha defendido valores muy importantes, incluso de derechos humanos. Vaya, mira, aparece ahora este perdido, que dice que si ustedes critican al gobierno cubano. Bueno, si no has estado atento a lo que yo dije, no te has dado cuenta que yo no tengo ninguna restricción en criticar lo que tengo que criticar de quien sea. Para que no te... En este caso estoy hablando del... este estaba dormido, es un Rip Van Winkle que no se sabe dónde estaba y apareció ahí y dijo esa tontería. Estaba hablando, ¿quiénes deben estar en esa mesa? Tiene que estar en esa mesa una legisladora sabia como Bárbara Lee, quien fue líder del caucus afrodescendiente, la congresista de Oakland, que fue una de las pocas que tuvo la sabiduría que ni siquiera el presidente Biden tuvo cuando era senador, alertando que no debería irresponsablemente irse a una guerra ni a una intervención por este país, que a la larga la iba a pagar el tesoro y las vidas de los norteamericanos. Y ella siempre ha hablado con mucho interés e intensidad en el tema de Cuba. Debería estar allí Karen Bass, la líder del caucus negro, que también ha tenido grandes intereses en Cuba e incluso viajó a Cuba como parte de la Brigada Venceremos. Se va a discutir de Cuba. Presidente, bueno, ponga toda la enchilada sobre la mesa. No ponga nada más a sus cubanos preferidos, a los que usted creería en una autosuficiencia y arrogancia imperial que un día gobiernen Cuba o que manejen los asuntos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No. Ponga la enchilada completa y traiga a todos los que están interesados en el tema y que tienen legitimidad antes de llevar a un director de una organización cubanoamericana en esa mesa. Debería haber estado Karen Bass, debería haber estado el congresista Mix de Nueva York, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara y que lo ha llamado usted varias veces a que cambie la política hacia Cuba y que incluso después de la protesta le dijo que cambiara la política hacia Cuba y que ha dicho que la falta de previsión en la política hacia Cuba puede hacerle un daño enorme a los intereses y valores norteamericanos.
Entonces, vamos a ver quiénes deben estar en la mesa. Si usted dice todo lo que estamos sufriendo alrededor de esa mesa, traiga la voz de los de tanta gente que incluso han ido a Cuba y le han reclamado al gobierno cubano una mejoría en el estatus. Algunos de ellos que fueron importantísimos durante cuando usted era el vicepresidente, cuando el presidente Biden era el vicepresidente de Obama, en destrabar la cuestión de Alan Gross y de los 3 que quedaban, de los 5, para que se pudiese avanzar en la política sabia que fue inaugurada el 17 de diciembre de 2014. Usted sabe cuándo el Cuba Study Group se pronunció a favor de que se hiciera algo, un gesto compasivo con los 3 que ayudara a sacar a Gross de allá de Cuba el día antes o 2 días antes de que eso ocurriera. Y habían cubanos americanos que, conscientes de los valores y principios e intereses de los Estados Unidos, que estaban comprometidos en mejorar la relación con Cuba, que llevaban años que estaban respaldando esa opción. No estaban exigiéndole a la administración de Obama, pero le decían, si usted encuentra una buena opción para sacar esta piedra del camino, no había timidez ninguna. No hubo nunca ese shyness, para usar la palabra en inglés, de andarse tirando la piedrita a ver cuántas olas hace. No, no había nada de eso. Hubo posición clara con el interés y los valores de los Estados Unidos diciendo, si usted encuentra una salida buena a este problema, nosotros lo vamos a respaldar como cubanos americanos. Y si nos trae el ataque del terrorismo que ha tenido esta comunidad, si nos trae el repudio del ala de derecha que ustedes mismos han alimentado y el macartismo que tienen desde el año 59, que lo alimentaron allí, estamos dispuestos a dar el paso adelante. Y no nos importa si a las 6 de la mañana vamos a una misa y nos encontramos ahí alguien que nos va a mirar con una mala cara, para que quede claro. Entonces, tome nota de estas cosas, presidente, para cuando haga otra reunión sobre Cuba, siente en la mesa, primero, a la pluralidad de la comunidad cubanoamericana. A usted no le conviene que la comunidad cubanoamericana se defina por las personas de derecha y los que le tienen miedo a las personas de derecha. Debe ser una política, y eso la administración Obama lo tuvo bien claro, dirigida a reconocer la pluralidad y los múltiples colores y posiciones políticas dentro de la comunidad cubanoamericana. Debe ser una política del Partido Demócrata, que gana mucho en eso, la idea de construir un ambiente favorable a la libertad de expresión, a los derechos al voto de los afroamericanos, por ejemplo, dentro de la comunidad cubanoamericana. Usted se da un tiro en el pie cuando usted define a la comunidad cubanoamericana de una manera tan estrecha, o cuando define la discusión sobre Cuba con unos actores de una visión tan de túnel. Felipe, muéveme un poquitico más ahí el discurso, si puede. A ver, aquí, déjamelo ahí. Dice, the United States, ¿me lo puedes ampliar ahí un poquito? Dice, los Estados Unidos están tomando una acción concertada para impulsar la causa del pueblo cubano. Nosotros vamos a traer la fuerza de nuestra diplomacia, aglutinando a las naciones para que hablen e incrementen la presión sobre el régimen. Y estamos diciendo al régimen que le vamos a pedir cuentas. ¿Qué vamos a decir de este párrafo? Señores, un líder que no es líder de nadie, no es líder. ¿De qué estamos hablando? Reunieron 20 países nada más para que los apoyaran en la política hacia Cuba. El líder de la diplomacia, de su principal aliado en la OTAN, la Unión Europea, el socialdemócrata, por quien tengo un grandísimo respeto, un hombre que ha puesto los intereses de Europa por delante de las tiendas políticas pequeñitas de la derecha europea. Josep Borrell ha criticado fuertemente al gobierno cubano, pero le ha dicho usted también, el presidente Trump es responsable por llevar a Cuba a una situación en la cual se dieron estos casos de desesperación porque cerró las remesas desde el año pasado. Se lo dijo Borrell. Escuche, si quiere ser líder, usted no puede llegar y decir como Trump, yo soy el primero, America First, y todos los demás a caerme atrás a mí. No. Después de 4 años en los cuales ustedes
o ustedes no, porque usted no era el presidente, pero Estados Unidos jugó a humillar arrogantemente a todos los demás, lo menos que deberían hacer es escuchar a sus aliados. Escuche al primer ministro Trudeau de Canadá. Escuche a alguien que ojalá los cubanos, y te lo digo que Felipe está aquí, que está en México, ojalá los cubanos de todos los lugares que podamos, cuando nos encontremos con un mexicano, le digamos que le damos las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por la dignidad que ha tenido de en medio de esta pandemia mandar ayuda a Cuba y además sabotearle la política de bloqueo a los Estados Unidos, porque eso es lo digno de un latinoamericano. Sabotearle la política de bloqueo a los Estados Unidos, porque esa política es mala para los Estados Unidos, es mala para América Latina, y la idea de que en Cuba se produzca un cambio de gobierno con el pie, la bota, la rodilla sobre el cuello de los cubanos sería una vergüenza, no solo para los cubanos, sino para los latinoamericanos y para todas las personas de dignidad en el mundo, incluyendo los tantos norteamericanos que con un gesto verdaderamente gallardo fueron al Parque Lafayette. Entonces, vamos a hablar claro aquí. Usted no es líder del mundo como usted pretende ser y como escribió en el artículo del 2016 y en el artículo del 2020 en Foreign Affairs. Cuando en el del 2016, fíjese usted lo que hizo presidente Biden, que usted dijo que el momento, que el próximo presidente, porque usted no se sabía si iba a correr desgraciadamente por la tragedia que vivió con su hijo, pero escribió el artículo que escriben los candidatos generalmente para Foreign Affairs. Usted sabe cuál fue el ejemplo que usted mostró de liderazgo multilateral de los Estados Unidos: la lucha del mundo contra la epidemia de ébola en África Occidental. Y usted dice ahí en la revista Foreign Affairs que Estados Unidos y la comunidad internacional, frente a una amenaza transnacional, pusieron del lado las diferencias y lucharon por salvar las vidas de los seres humanos del África Occidental. Y su hoy directora de la USAID, de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, en las Naciones Unidas, dijo que con orgullo que Estados Unidos no iba a votar a favor de la resolución, que no iba a votar en contra de la resolución que condenaba el bloqueo, entre otras cosas, por el orgullo que ella y los miembros de la administración Obama-Biden sentían por la colaboración que había habido con Cuba en la lucha contra la epidemia de ébola en el África Occidental. Ese es el Estados Unidos de Lincoln que el presidente Biden debería estar escuchando. Y ese aglutinar al mundo en torno a levantar todas las sanciones contra Cuba, que no hay razones para tenerla, y a la vez usar esa acción para demandar del gobierno cubano cumplimiento con los estándares de derecho internacional y de derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal. Así de sencillo. Usted quiere poner los intereses y el prestigio de los Estados Unidos, que todos los partidarios del bloqueo lo han puesto por el suelo, que se lo pusieron por el suelo otro año más con los 184 que votaron en contra de los Estados Unidos, y quiere, como usted dice, respaldar los esfuerzos del pueblo cubano en su crítica al sistema comunista, levante todas las sanciones de un tirón y diga: ahora también queremos que ustedes respondan como mismo nosotros vamos a acatar el derecho internacional, le vamos a pedir a ustedes que acaten las regulaciones y normas del derecho internacional en derechos humanos o en cualquier otra cosa. Pero usted, lamentablemente, yo creo que anda mal aconsejado y seguro sin brújula, porque no tiene ni principio de respeto de derecho internacional ni de derechos humanos. Entonces, vamos al otro párrafo, Felipe, este que dice de lo que hizo la semana pasada. ¿Me lo puedes poner grande ahí? Dice, la semana pasada sancionamos dice aquí que sancionaron a Álvaro López Miera y que sancionaron a las Boinas Negras por haber participado en la supresión de las protestas, y que ahora le están agregando sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria, igual que pusieron los dos nombres, el jefe y su jefe de la PNR. Y dice que van a continuar agregando sanciones a los individuos que han
llevado a cabo los abusos del régimen. Ya lo puedes quitar, Felipe. Miren, señores, también aquí esto es otro invento para no reconocer la realidad. Mire, y lo digo con claridad, en mis estudios de derechos humanos, de sanciones, a mí me parece que las sanciones dirigidas son un instrumento para promover los derechos humanos y tratar de ayudar a cambios de comportamiento en aquellas entidades e individuos en un gobierno que se comprometan en esas prácticas. Pero vamos a hablar claro, porque esto lo tiene que saber, si lo sé yo, que soy un profesor de relaciones internacionales, lo tienen que saber los expertos que están ahí. Esto ustedes lo están haciendo para la Florida, para el coro en las tragedias griegas, para buscar unos boticos de más ahí en Miami que no van a buscar. No hay validez alguna de una sanción dirigida, targeted sanctions, si usted hace eso en un contexto en el cual usted tiene aplicado un bloqueo indiscriminado, sin respeto alguno por las condiciones del derecho internacional humanitario, causándole daño a la población civil, que las personas no puedan comprar ni siquiera materiales para la producción de vacunas en Cuba o equipos médicos para poder implementar las campañas de vacunación, que han incluido, contrario a lo que dijo Marco Rubio, los alimentos y las medicinas por los primeros 40 años de bloqueo. Y después crearon una cláusula de uso final para los medicamentos que la propia Ileana Rojo Lehtinen dijo que había envenenado la posibilidad de vender medicinas a Cuba. Marco Rubio no lo dijo en ese discursito que la izquierda anda, que la derecha anda circulando como el brillante discurso de Cuba. Está lleno de mentiras o de medias verdades que también son 100% mentiras. Toda esta idea de que ahora están adoptando sanciones dirigidas es una tremenda, no se sostiene en un debate académico de ningún tipo. Las sanciones dirigidas solo tienen posible efecto positivo si usted no tiene aplicado una sanción indiscriminada contra toda la población completa. ¿De qué vale decirte que no pueden abrir cuenta en los Estados Unidos los de la PNR, el segundo jefe de la PNR, si aquí no puede abrir cuenta casi nadie? Y para que esto tenga algún tipo de sentido, desde la teoría de las sanciones y de la teoría de los derechos humanos, lo primero que tenían que hacer es no violar los derechos humanos con el sistema de sanciones que le tienen montada a Cuba. Entonces está bueno de cuento y mentira e invento, que si lo sé yo, que soy un simple profesor que ha escrito 3 o 4 artículos sobre este tema de las sanciones en el Departamento de Tesoro, pueden llamar a Richard Newcomb o pueden llamar a la persona que está ahora en la OFAC y le va a explicar que los cambios de comportamiento, que los cambios dirigidos a un sector de las sanciones dirigidas no pueden tener lugar en el contexto de la sinvergüenzura que tiene y que significa la política de bloqueo. Felipe, yo sé que estamos pasados ya en el tiempo porque te dije 1 hora, pero vamos a ver si vemos las otras cosas que hay ahí. Enséñame el otro párrafo que venía. Entonces dicen que van a poner un apoyo directo para el pueblo cubano, particularmente para hacerle disponible la internet. Y como el bypass, quiere decir circunvalar la censura que ha sido impuesta. Y que también están expandiendo la asistencia a los disidentes y prisioneros políticos, y que le ha pedido al Departamento de Estado que le dé en un mes recomendaciones para, puede subirlo, Felipe, puede subirlo, cómo maximizar las remesas al pueblo cubano sin que pasen por el pedazo que se cogían los militares. Y también dice él que está trabajando para el staff en la embajada, claro que priorizando la seguridad del personal, y que también se va a discutir con ese grupo, con la gente del Departamento de Tesoro, parece, o el Departamento de Estado. No, era con el grupo que estaba ahí, que qué se podía hacer para poner el staff en la embajada y proteger la seguridad. Y dice que él está ahí más que todo para escuchar. Vamos a ver qué él hace después que dice que escuchó y que va a escuchar a esas personas. Y entre ellas estaba el senador Menéndez, a quien le da las gracias,
y que piensan en los cubanos americanos como los mejores embajadores para el pueblo cubano, y que su administración va a ser seguro que sus voces sean incluidas. Fíjate, está bien que sean incluidas, pero no tienen por qué ser la voz cantante en esto. Esta es la política de los Estados Unidos, no la política de los estados de la comunidad cubano-americana. Thank you all for bothering to come in. Dice que le da las gracias a todos por venir. Yo creo que ese es el final, ¿no, Felipe? Entonces, vamos a ir cerrando. Puedes subirlo un poquitico para arriba. Yo creo que no voy a conversar sobre por qué Menéndez está ahí, porque yo creo que Menéndez naturalmente tiene su lugar que está ahí. Yo no puedo, pero arriba. Lo que dijo de que ha llamado al departamento, estaba ahí, sí, pónmela ahí, ese, el Direct Support for the Cuban People, lo de Internet, ahí. Pónmelo ahí. Mire, primero que todo, lo de Internet hay que decirlo con claridad, señor. Todo lo que se hizo, quitando restricciones para Cuba, que incluso viabilizó la protesta hoy, todo eso lo hizo los que estábamos contra el bloqueo. A la derecha no se le debe nada, nada absolutamente. Ellos se montaron en eso de una manera hasta selectiva, porque durante mucho tiempo lo que propusieron fue que se le dieran fax, acceso a Internet, computadora, conexión al Internet selectiva, no al país completo, a las organizaciones de la sociedad civil y particularmente a la sociedad política opositora. Presidente Biden entronque con la rectificación que se hizo bajo la política Obama. El Internet, el acceso a Internet, los flujos de información, hay que ponérselo al pueblo completo. En la paciente espera y esperanza de que el pueblo cubano, teniendo más información, decida de una manera mejor cómo organizarse políticamente y ponerle las presiones respectivas al gobierno cubano. No le toca a usted andar haciendo este tipo de cosas a la cañona y desprestigiando la causa justa del acceso libre a la información, poniéndola de costado con la sección 109 de la ley Helm-Burton, de apoyar a sus cubanos preferidos y a los que estén dispuestos a lavarle un poquitico la cara y darle cepillo a la política de bloqueo contra Cuba. Entonces, por favor, no desprestigie la lucha por el acceso a Internet y a los libres flujos de información. En lugar de andar viniendo y usando eso como un arma, haga lo correcto, elimine el bloqueo y diga: todo equipo para conectarse a Internet, arriba, que lo compren. Que el cubano pueda viajar mucho más a los Estados Unidos, dé muchas más visas para que la gente pueda venir aquí a los Estados Unidos y que aquí, digamos, un joven pueda venir, como vienen argentinos, brasileños, estudiantes universitarios, a trabajar en los resorts de esquí en Colorado y se ahorran su dinero y se compran una laptop y se la llevan para Cuba. Facilite que el acceso a Internet en Cuba con equipos de comunicación que el gobierno de Cuba pueda comprar aquí y que pueda digitalizar toda la red de Cuba, o incluso done, como se ha hecho en Vietnam por la USAID, para que todas las bibliotecas públicas tengan acceso a Internet de gratis. Porque eso es lo que han hecho ustedes con un país comunista como Cuba, con la ayuda de la Agencia Japonesa de Desarrollo Internacional. La USAID y la Agencia Japonesa de Desarrollo Internacional pusieron Internet libre en todas las bibliotecas de Vietnam. ¿Quiere hacer cosas constructivas? Por favor. Y yo me pregunto, si yo sé de todas estas cosas, y es verdad que me he dedicado tiempo a estudiar todo eso, me pregunto si alguien le hizo esa propuesta en la reunión. Desmonte el bloqueo, que por cierto usted lo puede hacer porque usted es presidente. Tiene mayoría en el Congreso. Si Menéndez se le pasa para el otro lado en una resolución que lo quiera llevar usted a la Corte Suprema, van a haber suficientes republicanos que están a favor de un cambio de política hacia Cuba que se van a girar para defenderlo usted. Y en ese caso no va a haber juicio. Recuerde cuando usted estaba en el Senado que Barry Goldwater quiso llevar al presidente Carter cuando el presidente Carter rompió las relaciones con Taiwán y la Corte no tomó caso. Entonces usted sí puede hacer mucho más de lo que está diciendo. Así que deje de utilizar esos ventrílocos que usted tiene en varias organizaciones de cubanoamericanos que se suponía que estaban contra las sanciones
y que ahora vienen a decir que usted tiene muy limitadas sus opciones por lo que pasó en Cuba o por lo que dicen la situación en el Congreso. Si usted se quiere mover, usted se puede mover y todos lo sabemos. Y en la Florida, les repito, no va a ganar ni usted ni los congresistas que lo apoyen a usted. Por esto está dividiendo a la mitad la comunidad cubanoamericana en el condado de Dade. Hay un grupo grande de personas que, aunque en el embullo de las protestas pueden estar girando, a la larga no lo van a apoyar usted después de lo que, si se sigue llevando por esta idea de apretar y de la asfixia y de provocar una situación irresponsable en el contexto cubano. Entonces dice ahora, fíjate, otro mes más para este tema de la remesa. Yo no voy a comentar más en eso. Eso es de una crueldad extraordinaria y de mucha parálisis a través del análisis. Eso en política es técnica vieja. Es hablar, vamos a analizar, vamos a crear una comisión, vamos a crear un grupo para seguir posponiendo lo que hay que hacer en la espera de tener una mejor situación. Cuando en realidad, presidente Biden ha tenido que aprender que por los 6 meses que lo estuvieron esperando, lo único que hizo fue complicar más las cosas. Así que ojalá reaccione a ese respecto. Y finalmente voy a mencionar lo de la sección consular. Mire, presidente, cuando usted lo sabe el presidente Biden, yo digo, mire, presidente, porque tengo como una especie de diálogo con él. Yo sé perfectamente que el presidente no habla español, ni mucho menos. Yo he escrito un artículo en Responsible Statecraft, en lo cual digo lo que yo creo que Biden debe hacer. Obviamente él no lo ha tomado en cuenta o ha tomado en cuenta algunas cosas, otras también. Otras veces he ido al Departamento de Estado a presentar ideas. En una ocasión incluso escribí un trabajo y me llamaron a discutir con personas incluso que eran miembros del Consejo de Seguridad Nacional. No creo que yo sea la última voz ni la última Coca-Cola en el desierto, ni mucho menos. Pero aquí sí quiero decir algo que tiene que ver con la historia que hay aquí. Cuando asaltaron la embajada en Islamabad, que entraron y básicamente mataron a diplomáticos norteamericanos, los fundamentalistas islámicos de Jamaat al-Islamiyya, cuando ocurrieron ataques a las embajadas de Kenia y Tanzania, el Departamento de Estado realizó un análisis de costo-beneficio sobre lo que era correcto hacer y cómo incrementar la seguridad, pero no cerrar las embajadas ahí. Usted dice que lo que más se necesita es diplomacia. Bueno, mire, si lo que más se necesita es diplomacia, hay que conversar y negociar con el gobierno cubano. Hay que tener presencia en Cuba. Hay que tener la presencia más grande que pueda escuchar a la sociedad civil cubana. Hay que tener un diálogo no solo con los cubanos americanos. Invite una delegación de empresarios del sector privado cubano a hablar con usted. Invite una delegación de los líderes religiosos cubanos a hablar con usted. Haga que su secretario de Estado, que sus representantes en La Habana dialoguen con el gobierno cubano. Continúe los procesos que llevaron a 22 acuerdos entre los dos países. Busque construir un ambiente constructivo a través del Estrecho de la Florida. Y parte de eso es que busque crear un ambiente favorable a la libertad de expresión en el sur de la Florida y en la comunidad cubanoamericana, admitiendo la pluralidad que ella tiene. Pero sobre todo, aplique en el Departamento de Estado al tema de la presencia de los diplomáticos en Cuba lo que Estados Unidos ha hecho en toda su historia. Cuando ha habido un problema de ataque a las embajadas, lo que ha ocurrido es que ha habido un análisis. Y en este caso, procure cooperar lo más posible con el gobierno cubano para determinar quién estuvo detrás de esto. Todo ese tiempo para hacer todo esto lo perdió su antecesor. Distíngase de Donald Trump. No sea una variante Trump Light o una variante Trump 2.0 en el tema de Cuba. Lo que le están diciendo eso lo están embarcando. El presidente Biden, en última instancia, debe escuchar a sus propios aliados. Los que están entre otras cosas, llame a los embajadores de los países europeos, de Canadá, de sus países aliados. Ni siquiera le estoy diciendo
que abra un diálogo constructivo sobre el tema con Rusia. Se ha enterado que entre los países que hay que darle el agradecimiento como cubano. Fíjese, yo soy ciudadano norteamericano. ¿Cuánto no me gustaría primero darle el agradecimiento a los Estados Unidos? Pero debo decirle, hay que darle el agradecimiento a Rusia. Ese país con el que ustedes han tenido bastante problema. Ese país hay que darle el agradecimiento porque fue en este momento de crisis el que ha venido con sus intereses, porque vamos a recordar que aquí nadie lo hace las cosas por amor al arte, aunque hay vínculos históricos que ya no se pueden romper. Porque nadie estableció una relación tan benévola con Cuba en medio de la Guerra Fría como fue la Unión Soviética. Mientras ustedes estaban aplicando una política de bloqueo, que yo como ciudadano norteamericano tengo todo el derecho a criticarles, porque no hubo nada más antinorteamericano que la política de bloqueo que implementaron. Entonces, aprenda, tome en cuenta lo que está pasando, escuche a los embajadores de los otros dos países de Norteamérica con los cuales hay una alianza tan cercana, México y Canadá. Reúnase en la Casa Blanca con ellos. Reúnase con los diferentes factores. No tiene que hacerlo usted tiene otras prioridades, pero tome sus decisiones con la mejor información posible. Así que aquí les he discutido, señores, no quiero extenderme más. Hemos estado hablando por 1 hora y 21 minutos. Yo sé que ha sido largo. Yo quiero darle la oportunidad. Si Felipe, tú quieres decir algo en lo que voy a hacer alguna pregunta, no. Te agradezco mucho que hayas estado ayudándome con lo de esto del texto. A última hora me comuniqué contigo y te lo pedí. Y decirle a las personas que piensen en estas cosas que le hemos dicho y que piensen, primero, reclamarle, pedirle rendición de cuentas a los cubanos que fueron a esa reunión. ¿Dónde han estado? ¿Trasladaron este conocimiento? ¿Han tenido alguna discusión con gente que tenga opiniones como esta, la que yo le estoy diciendo? Porque yo no hablo solo por mí, hablo por otra gente que también, menores o mayores, no me atribuyo la representación, pero tenemos, creo, algo que decir que hace sentido para la política norteamericana, para la relación con Cuba. Vivimos tiempo allá, tenemos familia allá, hemos participado. Entonces, si esa es la primera. Segundo, no cansarse. Carlos Lazo no se ha cansado. Y lo digo porque yo llevo años luchando por un cambio de política hacia Cuba. Pero ha habido tiempo en que fue difícil aglutinar en torno a un grupo de personas que con sus problemas, nadie es perfecto. Carlos los tiene, lo tengo yo, lo tiene Protestón Cubano, lo tiene Mundo García, lo tiene Felipe que está en México, lo tiene, mucha gente tienen, lo tiene Liber, yo no, si alguien se me queda de Guajiro Citadino, los médicos que están allá en Guyana, la gente que hacen, hay varios, yo no puedo ver todos los programas que hay porque no tendría tiempo, pero se ha creado un movimiento de gente que sí tiene como principal objetivo el levantamiento de la sanción. Y ese debe ser el principal objetivo. En gran cosa nos hemos llevado la respuesta después de la crisis. Nos hemos dado la respuesta que había cierta gente jugando aquí que por lo menos no han demostrado que su principal objetivo era levantar la sanción. Entonces, yo creo que hasta ahora tenemos eso. Y todo el que venga a sumarse, que reflexione, que rectifique, perfecto. Pero ese objetivo hay que tenerlo claro. Y deberíamos ser parte de este debate. Y la mejor manera de ser parte de este debate es preparar las armas del juicio, como los varones de Juan de Castellano, como decía José Martí en Nuestra América, y ponerla bajo la almohada y empezar a prepararnos para la primaria que viene. Lo digo con sinceridad, es preferible que se dé una gran batalla que divida al Partido Demócrata, que gane un demócrata que no deje claro lo que es coherente con los valores y los intereses de este país y con lo que es coherente con los valores e intereses de una buena relación con Cuba. Así que aquí lo despido con una frase que a pesar de todas las dificultades nos debe dar esperanza. Es una frase que dijo Bill Clinton una vez que me tocó cuando se inauguró la iniciativa global Clinton.
No es algo que yo creo que Clinton tiene 20.000 problemas, pero tenía el don de a veces decir cosas buenas sobre este país que sintetizaban. Y él dijo, no hay nada malo en los Estados Unidos que lo que es bueno de los Estados Unidos no lo pueda curar. Así que nos vamos. Trataremos de hacer un programa la semana que viene. La voz se me ha afectado en el medio de esta emocionante presentación, pero con gusto nos veremos entonces. Así que hasta la próxima.